Que Dios les bendiga a todos mis hermanos en este día. Pues en este momento vamos a compartir una enseñanza sobre el capítulo 1 del libro de Oseas. Es muy interesante porque vamos a ver realmente el significado de los nombres de los hijos de Oseas que tuvo con Gomer, ¿verdad? Y cómo fue el mandato que el Señor le dio para que se casara con él, y cómo Oseas se comportó aún en la falta que cometió Gomer en contra de Oseas en el matrimonio, pero aún Oseas andaba atrás de ella, convenciéndola que regresara a él. Entonces vamos a ver esa hermosa figura, esa hermosa enseñanza en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, gracias por tu bendición, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, en práctica, a conocer realmente las profundidades de ella para nuestra vida, para que pueda la palabra, Señor, penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y poder quebrantar nuestros corazones y hacerlos humildes y sencillos, Señor, para que puedas quitar toda soberbia, altivez y arrogancia de esta carne, Señor, que quiere siempre sobresalir. Pero a través de tu palabra, Señor, tú nos vas a dar la victoria y la fuerza, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a empezar hablando realmente una pequeña introducción de lo que trataba en este capítulo 1 y qué también significa el nombre de Oseas. Oseas dice que su nombre significa salvación o liberación. Era hijo de Beri, un contemporáneo de Isaías y Miqueas, pero en otros comentarios bíblicos dan un significado de que Oseas dice que significa un profeta con el corazón quebrantado. Que eso es lo que queremos llegar a ser, un hijo de Dios con un corazón quebrantado, porque la palabra del Señor establece y dice que un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. Es más, Él es muy allegado a actitudes del corazón de sus hijos que tengan estas características, pero es muy alérgico a la altivez de espíritu que hace que el Señor se aleje. Aún en su gran misericordia lo mira, todavía lo mira de lejos, pero se aleja. Pero es mejor tenerlo cerquita al Señor, ¿verdad? Es nuestra meta, es nuestro objetivo diario. No ser visto por los hombres, no ser afamado por nadie, que a veces la carne es muy traicionera, porque necesita que ser vista, ser alabada. Pero en este caso nosotros no venimos a hacer eso, nos venimos a sujetar la carne y ser vistos solo bajo la presencia de Dios. ¿Qué concepto Él tiene de nosotros? ¿Qué concepto tiene de nuestro nombre, verdad? A eso vamos a ir, a eso vamos encaminados en este mensaje. Veamos un poco. El libro de Oseas o el profeta Oseas fue destinado a dar el mensaje al reino del norte, que en este caso es al reino de Israel, porque el reino de Israel se había corrompido a tal profundidad en adorar a otros dioses. Recordemos que en tiempos de Roboam, el Señor había dividido el reino en dos casas, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, que es las 10 tribus de Israel, y el reino del norte, que es la casa de Judá y Benjamín. En este caso, Oseas se dirige fuertemente al reino del norte, que es la casa de Israel. Entonces veamos que en este tiempo, en este momento, el reino de Israel era un reino que era próspero, económicamente hablando, pero su vida espiritual era corrompida y deplorable. Dice que ellos adoraban tanto a la adoración inmoral a Baal y a Astoret y la adoración de los becerros de oro que Jeroboam había levantado en Betel. Ellos seguían con la misma religión que se les había implantado a sus padres, ¿verdad? Ellos traían esa religiosidad por generaciones, ¿verdad?
Pero en este caso, el Señor levanta al profeta Oseas. El profeta Oseas es un símbolo profético de lo que hasta hoy mismo nuestro Padre que está en los cielos está demostrando sobre nosotros con tanto amor y benevolencia, con la humanidad y con su pueblo, ¿verdad? Con su pueblo Él ha sido muy paciente, muy tolerante. Él no es que deje pasar cuando cometemos errores y seguimos en lo mismo y sabemos, como el Señor no me ha pasado nada, el Señor no me ha hecho nada, yo sigo en el mismo pecado, no. El Señor sigue observando, solo que Él no ha hecho nada, porque dice, te daré largas para no talarte. El Señor te deja estar, porque en su grande misericordia Él espera que tú recapacites y vuelvas en sí, y vuelvas nuevamente, reconozcas el pecado y lo confieses y te apartes de él. El Señor es paciente, es tolerante, pero llega un momento en que Él aprieta y trae la disciplina o juicio a la persona que no quiere entender. Entonces en este libro, Oseas representa un mensaje profético. Dios le ordena que se case con una prostituta llamada Gomer. Pero esta mujer, en vez de serle fiel a su esposo, que es, en este caso Oseas, que es un esposo que le da mucho amor, le perdona demasiado, ella se dice que comienza a regresar a sus antiguos amantes. Sin embargo, dice que Oseas demuestra una perseverancia, una diligencia en buscarla, con compasión y para hacerla regresar a él. Pero ella no quiere, ella siempre se revela. Es una mujer rebelde que quiere regresar a su vida pasada. En este caso, Oseas y Gomer tienen 3 hijos, que es Jezreel, lo Ruhama y Loami, que es lo que vamos a estar viendo. Pero lo interesante dice que casi como Gomer, que fue tras sus amantes con un desenfreno total, ¿verdad? Así mismo Israel ha corrido a buscar otros amores en este libro, ¿verdad? De Oseas. Israel comienza a regresar a buscar otros amores. En vez de serle fiel a Dios, comienza a buscar cómo rebelarse en contra de él. En vez de ser fiel al matrimonio, porque el Señor dice en el libro de Éxodo, yo le extendí mi mano como a marido a mi pueblo para sacarlo de Egipto, aunque yo le extendí mi mano como marido. Entonces el Señor siempre se ha representado a su pueblo de Israel como un esposo, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés, fue un contrato, como un contrato matrimonial que el Señor le dio a su pueblo, ¿verdad? Fueron todos los datos que el pueblo debía de cumplir para mantener el pacto. Pero vemos que ya en este libro el pueblo de Israel no mantuvo el pacto. Entonces Israel se rebela y esto es símbolo de apostasía. Fornicación de Israel termina siendo un lugar de amor pero con otros dioses, no con Dios de Israel. Entonces aquí Oseas representa a nuestro Padre, ¿verdad? Que Él nos perdona, Él tiene compasión, Él quiere que renovemos el pacto matrimonial que hemos hecho con Él, ¿verdad? Y así el Señor dice que muestra a través de Oseas, muestra la obra de su perdón continuo. Si hay un pecado, tenemos la confianza de llegarnos a un trono de la gracia para hallar socorro. El Señor siempre es perdonador. Aunque nosotros nos rebelemos, Él siempre está dispuesto a mantener el pacto. Y siempre nos anda buscando, y no es que nosotros lo busquemos, Él siempre mantiene la iniciativa, nos busca, nos enamora, nos lleva al desierto, porque dice que ahí en el desierto Él nos va a volver a cortejar y a enamorar, como le llegó al pueblo de Israel. Dice que el Señor, cuando ya el pueblo de Israel había salido del desierto,
el pueblo de Israel se comenzó a rebelar en contra de él. Entonces el Señor clama una oración y dice: ¿cómo extraño el amor de tu juventud cuando me seguías en el desierto, en camino de santidad? Entonces, el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, era un pueblo santo, que seguía al Señor en santidad. Pero cuando salió de la prueba y entró en la tierra, el Señor había prometido, donde había abundancia de todo el pueblo, se alejó. Por eso el Señor hacía aún, les daba una advertencia, les decía: cuando entres a la tierra en la cual entráis para poseerla, y seas próspero en todo lo que hagas, no te olvides que el Señor fue el que te trajo, para que no digas: mi mano y mi poder me han enriquecido. Entonces ya el Señor sabía lo que iba a pasar en su grande amor, y fue tanto lo que el pueblo de Israel había cometido delante de la presencia del Señor, que Dios le dijo a Moisés: mira, yo voy a aniquilar a este pueblo y te pondré sobre gente mucho más poderosa que esta. Pero gracias a Dios, Moisés, un intercesor, un corazón compasivo, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, él intercede por el pueblo. Y el Señor pues tiene compasión y perdona al pueblo. Esto no quiere decir, mis hermanos, que solo estemos viendo las faltas que cometió el pueblo de Israel, porque nosotros, al menos mi persona, ama a Israel y bendice a la nación de Israel. Y le doy gracias porque a través de esa nación el Señor vino de un linaje de David, vino a nosotros y nos dio la salvación a todos. Entonces, lo que vemos acá son los errores, como dice la palabra, sombras, figuras, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Entonces ya me extendí un poco en la introducción, vamos a seguir adelante. Vamos a leer el versículos 1 al 9, dice: palabra de Jehová que fue a Oseas, hijo de Beri, en días de Osías, Joatán, Achaz, Ezechías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová con Oseas, y dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicaciones, porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió, y le parió un hijo. Y díjole Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo visitaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acaecerá en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió aún y parió una hija, y díjole Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas la casa de Judá tendré misericordia, y salvarélos en Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con caballeros. Y después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y parió un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Entonces aquí tenemos un panorama. Tenemos un panorama realmente de la palabra profética que el Señor les dio a Oseas y de lo que tenía que él realizar para ejemplificar cómo es que Dios estaba tratando a Israel y cómo Israel se estaba comportando ante los ojos del Señor. Entonces vamos a ver los significados, ¿verdad? Vamos a saber el significado y la figura de estos pequeños versículos. Entonces, Oseas, por obediencia al Señor, se casa con una prostituta, Gomer. Que Gomer simboliza la conducta adúltera de Israel hacia Dios. De este matrimonio nacen 3 hijos, los cuales representan los pensamientos de Dios para con su pueblo rebelde. O sea que los 3 hijos de Oseas con Gomer es lo que Dios pensaba de Israel en ese momento, y cada nombre representa un juicio o un decreto que el Señor ya ha establecido que va a hacer con su pueblo de Israel. Veamos, su primer hijo se llama Jezreel. En el versículo 4 dice: y la cual concibió y le parió un hijo, y díjole Jehová: ponle por nombre Jezreel. Entonces Jezreel en el hebreo, en el diccionario Strong, se pronuncia Jezreel,
y dice que Dios sembrará. Entonces este nombre anuncia el juicio venidero a Israel. Es quiere decir que Dios los iba a esparcir nuevamente. Lo vemos en Zacarías 10:9. Vamos volviendo ahí a Zacarías 10:9, que es una de las promesas que el Señor cumplió realmente sobre el pueblo de Israel. Dice: porque yo los tornaré de la tierra de Egipto y los recogeré de la Asiria y traerélos a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará, dice. Pero el versículo 9 dice: bien que los sembraré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos, y tornarán. Imagínense. Entonces, Jezreel significaba que Dios los iba a esparcir. Pero en ese esparcimiento el Señor iba a tener aún misericordia, porque dice que aún en lejanos países se acordarán de mí. Aunque el pueblo de Israel fuera esparcido y estuviera por todos los fines de la tierra, cualquiera de ellos que se acordara de Jehová su Dios, ahí el Señor los iba a visitar y se iba a acordar de ellos, y vivirán con sus hijos y tornarán. Que iba a haber una promesa: si ellos se volvían de todo corazón, el Señor los iba a volver a traer a su tierra. Porque la palabra es muy clara en el libro de Deuteronomio. El Señor les advierte, dice: así como Jehová se gozó en haceros bien, multiplicaros, así se gozará Jehová sobre vosotros para arruinar y destruiros, y destruiros, dice. Imagínense. No es que el Señor tenga deleite, sino que el Señor les advierte las consecuencias de su pecado. Y seréis, dice después, arrancados de la tierra a la cual pasáis para poseerla, dice. Y Jehová, dice, os esparcirá por todos los pueblos, desde el un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y ahí serviréis a dioses ajenos que no conocías tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Imagínense la consecuencia si Israel se apartaba. El Señor había decretado una advertencia, un juicio. Si ellos no hacían lo que decían, el Señor los iba a esparcir. Entonces vemos aquí que el nombre de Jezreel traía esa advertencia, que Dios los iba a esparcir. En el libro de Zacarías 10:9 da ese juicio, pero el Señor en su misericordia también da la promesa de que si ellos se vuelven al Señor, Él los va a retornarles a su tierra. Entonces Jezreel, dice que aquí dan una anotación que dice que era la ciudad real de Acab y sus sucesores en la tribu de Isaacar. Aquí el rey Jehú fue destinado para aniquilar y exterminar la descendencia de Acab por órdenes del profeta Eliseo. Pero lamentablemente Jehú no siguió los mandamientos del Señor después de haber realizado lo que el Señor le había dicho. Entonces aquí les dejo los pasajes donde ustedes pueden estudiar la historia y entender de dónde proviene el nombre de Jezreel, qué pasó en ese territorio. Sigamos. El segundo nombre es Lo-ruhama. Eso lo encontramos en el versículo 6. Para una hija, el hijo de Dios ponle Lo-ruhama. Lo-ruhama significa sin perdón. Y esto simboliza la dureza del juicio de Dios sobre Israel. O sea, venía un juicio de Dios duro para Israel. Pero no era necesario, porque como vimos, Israel se había corrompido, se había tornado a adorar a otros dioses. Imagínense, adoraba al Señor nuestro Dios y adoraba a otros dioses. Había una religiosidad y había una gran apostasía en esos tiempos. Maurer traduce de acuerdo con el primer significado: no más tendré misericordia de la casa de Israel a fin de perdonarlos. El Señor dijo: ya no voy a tener más misericordia. Hasta aquí llegó, no voy a tener misericordia más de la casa de Israel. Porque el Señor había ya establecido un juicio, un duro juicio sobre la casa de Israel. Pero gracias a Dios tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él vino y se con cuerdas de amor
que ha traído. El Señor es grande en amor. Nosotros tenemos que darle la gloria al Señor porque no hemos sido consumidos por su gran amor y misericordia, por la bondad del Señor. Él es tan paciente, mis hermanos. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora, el tercer nombre es el tercer hijo, que es Lo-Ammi, significa no sois mi pueblo. Entonces en este nombre vemos la causa que separaba a Dios de su pueblo. Había una pared intermedia que era mucha iniquidad, mis hermanos. Eso separa a Dios de nosotros. Si hay pecado en nuestros corazones y no hemos arreglado, es una separación que el Señor tiene, que no puede acercarse a nosotros porque hay iniquidad y Él es alérgico al pecado, porque Él es santo. Y nosotros debemos comenzar a tratar esas grietas que tenemos en nuestras vidas. Como más adelante, en otro estudio que estamos ya empezando, que es restaura los muros alrededor de ti o de tu casa, que toda brecha sea tapada. Entonces en este caso habían grietas y ahí el enemigo había entrado. La fornicación y el adulterio espiritual había entrado, se había corrompido el pueblo de Israel. Ahora este nombre es el que está asociado con los pecados pasados. Sabemos muy bien, como habíamos hablado al principio, que el pueblo de Israel venía trayendo cultos del becerro de oro de Jeroboam. Imagínense que Jeroboam había establecido en Betel, ellos lo traían jalando. Todos esos cultos antiguos los venía jalando él. Entonces Lo-Ammi no es mi pueblo, ¿verdad? Y aquí tengo otras notas donde vuelvo a explicar que era donde como esta prosperidad material no trajo un avivamiento, sino que fueron considerados como ya no el pueblo del Señor. Aunque imagínense, mis hermanos, en el capítulo 4 de Deuteronomio, el Señor les manifiesta al pueblo y les dice que otro Dios se ha dejado oír su voz para con su pueblo y que otro Dios ha elegido una nación especial como usted. En el Deuteronomio capítulo 4 el Señor les manifiesta que deberían de sentirse dichosos que el Dios de ellos, que el Dios de Israel se les había manifestado. Entonces, pero lamentablemente en este pasaje el Señor se cansa y dice ya no va a tener misericordia a la casa de Israel. Pero solo con la casa de Israel. El Señor estaba obrando un juicio duro. Pero también el profeta Oseas simboliza, aparte de juicio divino, simboliza una gracia de Dios muy especial. Pero esa gracia de Dios la recibe la tribu de Judá. Dice el 7, más de la casa de Judá tendré misericordia y salvarélos en Jehová su Dios. El Señor extiende gracia sobre la tribu de Judá, más juicio sobre la casa de Israel, soberanía del Señor. Y lo podemos entender en las Escrituras, pero si nos basamos en este tema ahorita, nos extendemos mucho. Porque más adelante también tocaré otro tema sobre las dos casas de Israel, que es un tema muy extenso, hermanos. Cómo el Señor va a restaurar a Israel en el tiempo final. Era cómo el Señor va a traer a Israel a su tierra. En Daniel capítulo 12 habla muy claramente cuando el Señor dice que cuando acabare el esparcimiento de todos los santos de Israel, todas estas cosas serán cumplidas. De ese versículo para atrás, hasta el versículo 1, todo eso se va a cumplir hasta que Israel sea nuevamente reunido en su tierra, pero eso es otro tema. Por eso les digo, es muy extenso, es muy hermoso ese tema, pero necesitamos mucho tiempo para entenderlo y para explicarlo. Sigamos adelante. Aquí les dejo otro significado del hebreo del nombre de Lo-Ammi, ¿verdad? Que nombre simbólico de un hijo de Oseas, es un nombre simbólico. Y abajo dice, ya no es mi pueblo, lo que decíamos, ¿no? Dejó de ser pueblo del Señor. Israel dejó de ser pueblo, porque el Señor había agotado, digámoslo de esta manera, porque Dios no se agota, pero Dios había establecido un tiempo de gracia, un tiempo de amor,
en un tiempo de perdón para la casa de Israel, pero no quiso. No es que Dios no tenga, Dios es abundante, así de la altura de los cielos hacia la tierra, así es la misericordia del Señor, dice. Y dice otra vez, otro versículo, su misericordia es mejor que la vida, y nuevas son cada mañana sus misericordias, o sea que el Señor no se agota, pero tiene un tiempo establecido y específico de visitación en ciertos momentos para su pueblo. Entonces aquí les dejo unas imágenes para que ustedes puedan leerla, un poco de historia. Por ejemplo, adulterio espiritual en Oseas, Oseas representa a Jesucristo, ¿verdad? Israel representa en estos momentos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, mucho pueblo del Señor, y lastimosamente muchas veces hemos participado en ello, en un adulterio espiritual y los juicios divinos que se aproximan. Pero antes de que se aproxime el juicio divino, el amor de Dios siempre se va a dejar de ver. Lo vemos en Jeremías. Jeremías profetizó por muchos años que se arrepintieran, porque si no se arrepentían de lo que hacía el pueblo de Judá, traería consecuencias, serían llevados cautivos. Imagínense, por muchos años. Yo creo que son como 20 años, si no estoy mal. El profeta estuvo dándole palabra y no quisieron. Ya cuando tenían a los enemigos y eran sitiados y rodeados, ellos querían arrepentirse, pero ya había pasado el tiempo de perdón para que el Señor detuviera el juicio. Pero aún en el cautiverio el Señor tuvo misericordia, ¿verdad? Y aquí a la par están otros fuentes del significado de los nombres que les acabo de dar, que los pueden leer, los pueden estudiar y los pueden extender mucho más, porque la palabra de Dios es extensa, es muy extensa. Y aquí ustedes pueden sacar otros temas y que Dios les pueda dar revelación, mis hermanos, en nombre de Jesús. Sigamos adelante. Los nombres de juicio. ¿Qué nombres de juicio? Traemos esta enseñanza ahora. Y hagámonos estas preguntas. ¿Podría ser que todo nombre tenga algún mensaje? Definitivamente que sí. Cada nombre del ser humano tiene un significado. Digámoslo literal. Usted busca su nombre en internet y pone el significado de Luis, les va a salir un significado que el ser humano ha generado o ha creado que tenga ese significado, ¿verdad? Pero delante de Dios nosotros también tenemos un significado en nuestro nombre, que eso es lo que nos llama la atención. ¿Qué significado o qué piensa el Señor cuando menciona nuestro nombre, ¿verdad? Otra pregunta es: ¿qué pensamos cuando escuchamos nombres como el de Hitler, Hussein, Amán y Herodes? Todos esos nombres, cuando uno los lee, uno dice: ha sido malo, él ha sido un asesino, el malvado, etc. No sé qué conceptos usted tendrá de esos nombres, pero son conceptos malos. Solo al escucharlos uno dice: esos fueron malos. Ahora, ¿qué pasaría si mencionáramos nuestro nombre, como les decía? ¿Qué mensaje transmite? ¿Existe un juicio sobre él mismo? ¿Qué piensa la gente cuando menciona nuestro nombre? ¿Qué mensaje transmite mi nombre a otras personas? De esta manera, por ejemplo, si en Cristo, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, cuando Él no nos había lavado todavía su sangre porque no le habíamos pedido perdón, nuestro nombre tenía el mismo juicio que los nombres que están aquí arriba mencionados. Todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón, su nombre lo que destila el mensaje es un juicio sobre su vida de muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero cuando venimos a Cristo, ese juicio es quitado y nos es dado gracia de Dios, benevolencia y su amor y misericordia. Entonces vemos, sin Cristo tenemos juicio, porque Dios dice en su palabra aquí en Romanos 10,
Romanos 3, versículos 10, 11 y 12. Según está escrito que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos han declinado a una inutilizándose, no hay quien haga bondad, no hay siquiera uno. Entonces, mis hermanos, estábamos metidos todos en el mismo juicio, pero Dios ha sido grande en misericordia, que nos quitó de esa sentencia de muerte y nos trajo a vida, y a vida en abundante. ¿Y cómo fue que sucedió? Con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es poderosa para poder sanar, liberar, sobre todo quitar hasta el más pecado que tenemos en nuestra alma, nuestra vida, lo que está más arraigado. La sangre de Cristo puede quitarlo. En esta imagen dice: una gota de mi sangre tiene más peso que tu más grande problema. Una gota de sangre puede aniquilar hasta tu más grande pecado. Aquí en 1 Juan 1:7, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Dios vive en la luz y nosotros también debemos vivir en la luz. Si continuamos viviendo en la luz, estamos todos unidos con Dios. Mientras vivimos en la luz, la sangre de Jesucristo, dice. Ponga atención a esto: la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, continúa limpiándonos de toda maldad. Continúa. Todavía la sangre del Señor está vigente en estos tiempos, mis hermanos. Él puede quitar todo juicio decretado sobre nuestra vida a causa que nosotros hayamos cometido algún pecado, incluso iniquidad. Pero si nos llegamos a Él, le pedimos perdón y nos apartamos, dice que alcanzamos misericordia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo continúa limpiándonos de toda maldad. Gloria a Dios. Esto es maravilloso porque su misericordia siempre está presente, todos los días. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero. Para conocer este pasaje un poco más profundo, debemos conocer la ley de la redención establecida en el libro de Levítico. La ley de la redención establece que solo un pariente cercano podía pagar la deuda y dejar libre a su pariente de esa deuda. Tenía que ser un pariente cercano. No podría ser nadie ajeno. Entonces, gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo fue nuestro pariente cercano. Se hizo humano, se hizo hombre, se hizo como nosotros, se hizo como pariente cercano de nosotros, y vino Él a pagar la deuda. Él asumió toda la responsabilidad sobre su vida y la tuvo que pagar con sangre, con muerte, pero gloria a Dios que Él resucitó. Entonces nosotros no podíamos pagar la deuda, teníamos una sentencia ya establecida que deberíamos de pagar con nuestra propia vida. La Biblia, como les vuelvo a repetir, es clara, dice que la paga del pecado es la muerte, y por desgracia nosotros nacimos en pecado y estamos en un cuerpo de pecado corruptible, pero la sangre de Cristo vino a limpiarnos de todo pecado y a perdonarnos toda esa deuda que teníamos que pagar. Entonces, les aconsejo que estudien esa ley de la redención, conocer a más profundidad el sacrificio que el Señor hizo para venir aquí a la tierra y pagar la deuda que nosotros teníamos. En este caso, la redención o ser redimido significa pagar un rescate, rescatar de pérdida, redimir, libertar. Ya vemos que redimir significa libertad. Un claro ejemplo es todo el libro de Ruth. Todo el libro de Ruth es una profecía también sobre la redención de nuestra vida, cómo nuestro Salvador nos redimió. Ahí está claramente. Lea el libro de Levítico sobre la ley de la redención, lea el libro de Ruth
y va a tener un panorama más amplio sobre cómo fue que Jesucristo pagó la deuda que teníamos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Venimos a Cristo, venimos, le pedimos perdón, reconocemos que somos tan pecadores, que solo su amor nos puede perdonar. El Señor nos perdona, nos limpia con su sangre y nos hace una nueva criatura. Volvemos a nacer de nuevo. Todo lo que hicimos en el pasado queda olvidado. De ahí borrón como 50 nueva. De ahí en adelante nuestro caminar es diferente. Definitivamente va a haber tropiezos, vamos a cometer errores, pecados, porque estamos en una naturaleza pecaminosa. Pero tenemos la ventaja de que la sangre de Cristo, como dice el pasaje, está limpiándonos continuamente. Gloria al Señor. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. El acta de los decretos no es, como muchos lo han interpretado, que es la ley del Señor, que son sus mandamientos, que es del Antiguo Testamento, que es la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino la gracia, nada que ver con eso, mis hermanos. El acta de los decretos dice que había con nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio, clavándola de cruz. El acta de los decretos nos condenaba, era un certificado, como dice aquí abajo, de deuda, pero fue quitado para siempre por Cristo. Era todo lo que nos sentenciaba. La ley del Señor dice que es buena y santa. La ley del Señor lo que hace es señalar el pecado que nosotros tenemos y la sentencia que hay sobre ese pecado. Entonces ese era el certificado que la ley había generado sobre nosotros, un certificado. Tenía la facultad de darnos muerte. Pero la ley no, la ley sigue vigente, la ley del Señor, sus mandamientos siguen vigentes. Yo sé que ya hemos leído que el Señor Jesucristo lo redujo a dos, los mandamientos. El primero, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y el otro, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos en los 10 mandamientos que los primeros 4 son la manera en cómo debemos de amar a Dios, y los 6 restantes es como amar al prójimo. Entonces el Señor Jesús los redujo a 2. Tú amas a Dios, no vas a tener dioses ajenos, no adorarás imágenes, guardarás el día sábado, etc. Es una manera de cómo vas a amar a Dios. Si amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, no vas a desear lo que el prójimo tiene, el amor de tu prójimo, vas a honrar a tu padre, a tu madre, no vas a matar, no lo vas a asesinar porque amas a tu prójimo. El Señor lo redujo a 2. La ley, para no repetir todos los 10 de un solo, el Señor redujo a 2, porque si haces lo fundamental, vas a automáticamente cumplir lo demás. Entonces, el acta de los decretos no es la ley del Señor, sino lo que la ley había mostrado a nosotros, las causas de nuestra sentencia, porque habíamos quebrantado los mandamientos del Señor. Bueno, vamos a esta parte. ¿Qué piensas tú cuando mencionas el nombre de Tomás? O cuando alguien te menciona qué piensas sobre el apóstol Tomás. Lo primero que viene a la mente es que Tomás fue un incrédulo, que es incredulidad, significa la duda, etc. Pero solo nos enfocamos en una parte de la moneda. Lamentablemente, cuando vimos el apóstol Tomás, nos enfocamos en su parte negativa, que fue incrédulo. Pero les voy a mostrar, mis hermanos, que él tiene 2 partes positivas muy importantes que va a cambiar nuestra manera de pensar sobre el apóstol Tomás, ¿verdad? Entonces veamos. Juan capítulo 11, versículo 14 al 16 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando Jesús se enteró que Lázaro había muerto, él quería ir a la tierra donde Lázaro estaba, pero recordamos
que anteriormente donde Lázaro vivía, el Señor habían intentado matarlo, y que si él regresaba, posiblemente lo iban a matar. Por eso Jesús dijo, claramente Lázaro ha muerto, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. O sea, Jesús les vamos allá. Y el Señor iba a hacer un milagro grande, iba a resucitar a Lázaro. Pero el Señor sabía que ahí había problemas, y los discípulos también. Pero el único que levantó la mano dijo que fueran todos, que Tomás, aunque Tomás dijo, vamos, aunque muramos con él. Él sabía lo que posiblemente podía pasar, pero no se rajó. Él dijo, vamos con el maestro, no lo vamos a dejar solo, y si morimos con él también. Tenía una disposición en el corazón de acompañar a su Señor. Imagínense, esa es una de las partes positivas que él tenía. No se rajaba. En Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando estaban los discípulos reunidos, después de que el Señor Jesucristo murió, el Señor se les aparece y ya estaba Tomás ahí, porque Tomás decía que él no iba a creer hasta que mirara al Señor y pudiera meter sus dedos, sus manos en la herida y en su costado, tocar sus heridas. Entonces el Señor se aparece en medio de ellos. Entonces Tomás, al verlo, hace una expresión y una afirmación que yo creo que es una revelación que el Señor le dio, que es Señor mío y Dios mío. Ninguno de sus discípulos hizo tal declaración. Pedro solo tuvo una revelación cuando el Señor les pregunta, ¿ustedes qué creen quién soy yo? Entonces Pedro responde que él era el Hijo de Dios, pero Tomás va más allá, dice que él es su Señor y su Dios. Imagínense. Pero nosotros nos basamos más en lo negativo de Tomás por su incredulidad, porque el propio Jesús le dijo que él era incrédulo, que era, como Santiago dice, un hombre de doble ánimo. Pero ahora, cuando veamos a Tomás, ya no solo veamos su parte negativa, sino su parte positiva, que era valiente y que tenía revelación de que Jesucristo es su Señor y su Dios. Amén. Ejemplos de nombres que dan un mensaje negativo. Rápidamente podemos ir a 1 Samuel 22:22. Y dijo a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Entonces el nombre de Doeg para David significaba una vil traición. O sea, imagínense cuando David estaba con Abiatar y de repente ve que está Doeg. Lo que pensó David de Doeg fue, ya le voy a ir a contar a Saúl, ya va a ir a hablar donde yo estoy. O sea, solo con verlo a esa persona, David tuvo una incomodidad, ¿verdad? En 2 Samuel 15:31 dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. ¿Por qué David le tenía tanto temor a lo que Ahitofel hablaba? Porque imagínense, Ahitofel lo que significa era astuto, mañoso y disimulado. No era una persona confiable, era una persona que podía hablar contigo de una manera y estar convenciendo a tu grupo de personas de distintas maneras sobre tu persona, imagínate. Por eso David tuvo que orarle al Señor para que entorpeciera todo consejo de Ahitofel. Mateo 2:22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Qué infundía entonces Arquelao? Infundía miedo, que era un hombre malo, un hombre que no tenía un corazón de decir, si decía matar a alguien, él lo hacía rápidamente, no tenía un corazón sensible. En Hechos 15, 37 y 38, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se le había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, imagínense.
Entonces, ¿qué concepto tenía Pablo solo de escuchar el nombre de Marcos? Que era infiel y daba desconfianza. ¿Por qué razón? Lo vemos aquí, porque dice que él se apartó de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, se había desistido, se había ido, no había sido constante. Entonces Pablo, cuando me mencionaron que Marcos, él dijo, no quiero que venga él conmigo, que me puede dejar nuevamente a medias en la obra, trayéndolo en pocas palabras, ¿verdad? Entonces es muy serio nuestra actitud y nuestro testimonio en frente de otras personas, ¿verdad? Ahora llegamos a unas preguntas. ¿Qué piensa la gente al pronunciar nuestro nombre? ¿Qué piensa la gente cuando mencionan tu nombre? Aunque nosotros no nos basamos por la opinión de las personas, porque algunas personas pueden tener un concepto bueno de nosotros, pero Dios puede tener un concepto malo. Entonces primero debemos asegurarnos que el Señor tenga favor y gracia sobre nuestro nombre, sobre nuestra persona, y así hallar gracia delante de los hombres. Pero, ¿en qué piensa la gente con nuestro nombre? Es una buena persona, es una persona que ministra paz. Cuando esa persona viene, no calma cualquier situación de enojo, de ira, etc. ¿Qué revelan nuestro nombre? ¿Qué testimonio da de nosotros? Si nos hacemos todas esas preguntas, podemos examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante de Dios, en qué testimonio estamos dando en frente de las personas, ¿verdad? Sigamos. Pero gracias al Señor, por la sangre de Cristo, el Señor nos cambia el nombre. En Isaías 62:2 dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Son promesas que el Señor ha dado a su pueblo, y que ha hecho verídico a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová a nombrar. Aleluya. Nunca se les olvide esos dos pasajes. Por supuesto hay muchos más, pero yo les quise compartir estos dos. Les dejaré este video esperando que sea de bendición para sus vidas. David llamó a Siba y le preguntó, ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió, existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de pavor. David pregunta a Siba, háblame más de este hombre, por favor ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa
ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerá, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo. El rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve al 100%. El rey te mandó a llamar. Espero que haya sido de bendición este mensaje, esta pequeña aportación para el reino del Señor. Y vamos a terminar con una oración, dándole gracias a través de estos dos pasajes que he puesto acá, Lamentaciones 3:22-23 y 2 Crónicas 39, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Gracias, Padre, por palabra, promesas. Gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes junto con tu pueblo. Señor, nos has adoptado y nos has hecho hijos también. Nos has hecho parte de tu pueblo, tu nación de Israel. Bendice a tu nación, bendice a Jerusalén, bendice a tu pueblo, Señor. Y bendícenos a nosotros, Padre. Gracias por tu palabra, por tu misericordia y por tu gran paciencia y benevolencia. Pero sobre todo, gracias por ese amor que nos has demostrado. Porque dice tu palabra: el amor todo lo cree, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y esa descripción de amor es la clase de amor que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Danos la gracia para poder amarte de una manera fuerte y de todo nuestro corazón. Y ayúdanos siempre a convertirnos de todo nuestro corazón en ayuno, con lloro y lamento, dice tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.